Hola, ¿qué tal? Les saluda el licenciado Moisés Ramírez Cadena y hoy les quiero hablar sobre el derecho individual del trabajo. Existen muchos derechos y una de las partes de las garantías individuales que emana la Constitución aquí en México, pues una de ellas es el derecho laboral. El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre el patrón y el trabajador. Estas, pues obviamente están reguladas por ciertas normas donde impera que el trabajador tiene ciertos derechos y tiene también ciertas obligaciones. Pero esto no se ha dado tan fácilmente. En México, en la historia de México, existe hace muchos años, cuando España conquista México, a grandes rasgos, ellos vinieron y esclavizaron México. Había una esclavitud y había una abolición. No habían derechos para los mexicanos, sin embargo, eso se termina hasta cierto punto cuando México se independiza de España, deja de ser colonia. Sin embargo, aún con la independencia, aquí en México había gente que eran caciques, que eran los que tenían el dinero, que manejaban cantidades, tierras, muchas cosas, y se seguía oprimiendo la parte trabajadora. Fue hasta cuando la Revolución de México, posteriormente a la Revolución, empieza a ver nuevas tecnologías en su tiempo, obviamente no son las mismas de ahorita, pero empezó a ver la modernización del país y se crearon los sindicatos. Los sindicatos fueron la parte fundamental para crear las leyes y los derechos de los trabajadores aquí en México. Durante muchos años los sindicatos lucharon, se manifestaron, tuvieron confrontaciones con el gobierno hasta lograr que le respetaran sus derechos. Derechos a un salario digno, derecho a vacaciones, derecho a la salud, derecho a la vivienda, o sea, a muchas cosas. Ha ido evolucionando esta parte que hoy por hoy, otra de las revoluciones que ha habido en la cuestión del derecho laboral es que la mujer tiene los mismos derechos actualmente que el hombre. Gana lo mismo, tiene las mismas prestaciones que anteriormente no se veía aquí en el país. Sin embargo, existen diferentes leyes federales del trabajo, porque hay una ley federal del trabajo que es para particulares, que es la que impera o es la que se aplica para las empresas particulares y con los empleados particulares. Existe otra ley que se llama Ley Federal del Trabajo para empleados del gobierno. Esa ley solo se aplica para los empleados que tienen las famosas plazas, como los maestros, como los empleados del gobierno estatal, como los empleados del gobierno federal, como los empleados, en algunos casos, de los municipios. Es otro tipo de ley, muy similar a la Ley Particular Federal del Trabajo, pero también existe una rama que se llama la Ley Laboral para los empleados de confianza del gobierno federal. Esa es un poquito más delicada y es un poquito más estricta a comparación de las demás. ¿Por qué? Porque son de confianza, pues obviamente les exigen un poco más. Sin embargo, las tres normas están basadas en un mismo principio. Sin embargo, pues obviamente una parte de las evoluciones que ha tenido el país en la cuestión laboral es que la mujer y el hombre ahorita tienen más derechos que anteriormente, hace muchos años. Es por cuanto, hasta el día de hoy, pues es lo que me compete hablar de la ley laboral del trabajo a nivel federal. Espero que nos podamos ver en otra próxima
cápsula o otro próximo video para seguir hablando sobre la ley federal.